voy a parar de compartir, porque ahora sí no se cierra el show. Y ahora voy a ir a reconectar y vamos a empezar con lo que es la clase de notebook, ¿no? La clase ya comenzó. Entonces ahora sí, están viendo todos mi notebook y el tamaño de la letra está bien, pero ahí lo puedo agrandar un poco. Voy a cerrar esto. ¿Ok? Entonces acá solo, no voy a pasar muy en breve para no salir del tema, ya estuvimos discutiendo bastante, pero lo que había colocado, lo que estábamos colocando aquí, era un poco un resumen de lo que ya sabemos sobre Python, y era un poco decir, bueno, ustedes ya saben Python básico y darles confianza para la prueba. Entonces esto resume todo lo que estuvimos viendo en estas primeras clases hasta la semana 8 inclusive, y acá puse un poco las cosas que están faltando de lo que sería lo súper básico que ustedes pueden encontrar en cualquier libro o en cualquier curso de Python, de las cuales vamos a ver algunas cosas. Y después entramos en todo lo que son los módulos, que también lo vamos a ver, y estos son algunos de los módulos más importantes que tenemos para trabajar y que se usan mucho en lo que es ciencia de datos. Entonces, uno de los temas que está acá, que todavía no vimos y que vamos a abordar un poquito, lo voy a presentar hoy y después ya vamos a entrar en ese tema en las próximas clases y vamos a hacer muchos ejercicios, es funciones y cómo llamar a funciones y usar sus argumentos. Y el otro tema es lo que se llaman los módulos, que es cómo cargamos otros códigos en Python y los usamos como si fueran parte de nuestro código. Y estos dos conceptos son importantes saberlos para poder entender lo que vamos a hacer hoy. Entonces, antes de volver a lo que estaba en las slides y ir con un ejemplo específico, voy a pasar un poquito sobre la función, sobre las definiciones tanto de funciones como de módulos, pero muy superficialmente. Entonces, la idea, ustedes ya saben lo que son funciones, porque todo el tiempo estuvimos hablando de la palabra funciones, entonces usamos esta función que hace eso, entonces en realidad intuitivamente ya trabajan con funciones y ya saben qué son las funciones. No importa cuál es la definición que podemos escribir, pero ustedes ya tienen ese concepto incorporado porque lo están usando. Entonces un ejemplo que coloqué acá de función justamente es la función range, que la función range, ¿qué era lo que hacía? Nos producía, nos iteraba, lo usábamos en un for, y nos iteraba de 0 a 9, porque puse range 10, en valores y después los podíamos imprimir. Y esto lo copié de un notebook de la semana pasada, donde entonces, como le estamos sumando más 1, tenemos acá los números del 1 al 10. Creo que lo usó Iván en algún ejercicio. Entonces, en realidad acá estamos usando dos funciones. Una es la función range y la otra función es la función print, que la usamos desde el primer día de clase. Y si se quieren convencer de que son funciones, por ejemplo, si piden help print, lo primero que dice que es una función básica de Python. Entonces, si no estaban convencidos de que ya estaban usando funciones, estamos usando funciones. Entonces, funciones son pedazos de código que van a hacer una determinada, van a procesar algo y que como lo vamos a querer usar repetidas veces, lo vamos a tener en un bloque como una función y vamos a llamar a esa función cada vez que queramos. Esas funciones las vamos a poder escribir nosotros, que es lo que vamos a ver en el futuro, o ya vienen con Python como print o como range. Módulo también, de alguna forma lo podemos pensar como una función, pero es un poco más que una función, porque un módulo va a ser un código, un código completo de Python, un archivo, donde vamos a tener funciones, vamos a tener clases, que es otro tema que ya vamos a abordar, variables, que forman parte de un conjunto de tareas que ese módulo, de propiedades o de características que ese módulo puede tener, y que nosotros lo podemos importar, o sea, llamar e incorporar a nuestro código. Imagínense que si queremos hacer cosas muy sofisticadas no vamos a estar programando todo desde cero, vamos a estar usando lo que otros programaron. Entonces hay gente que se dedica a programar, que crea estos módulos súper útiles como NumPy, como import, como este, que son complementarios a lo que es básico de Python y que nos permiten hacer un montón de cosas, y eso es lo que hace a Python un programa tan versátil y tan útil, ¿no? Que podemos importar módulos. También podríamos hacer nosotros
un archivo con un montón de funciones e importarlas, esas funciones, en otro código donde las precisamos usar. Y uno de los módulos más básicos, más simples por ahí que podemos decir o que usamos mucho es el módulo math, que viene de matemática en inglés, que lo que nos da, por ejemplo, Python no tiene funciones trigonométricas. Entonces el módulo math nos va a dar ciertas funciones matemáticas para poder hacer cosas un poco más sofisticadas. Entonces la forma de decirle a Python, usa tal módulo, es haciendo lo que se llama una importación, y la sintaxis es lo que estamos viendo acá, import math, que import significa en inglés justamente importar, y math, como ya dije, viene de matemática en inglés. Entonces, si lo ejecutamos, Python va a importar, y quiere decir que ahora va a entender, si yo ahora le digo, anda al módulo matemática y accede a la función coseno, va a entender que tiene que ir a buscar allá, en ese módulo, en ese archivo, donde está explicado qué es lo que hace la función coseno. Como antes iba a buscar en la base de Python, en lo básico, iba a buscar range y ejecutar lo que estaba en la función range. Pero estas funciones no están en el Python básico, solo se van a cumplir si importamos el módulo. Entonces, normalmente, cuando hacemos los códigos, lo primero que se hace es importar todo lo que vamos a necesitar usar, y después vamos desarrollando el código para ordenarlo de una forma, estructurarlo de una forma ordenada. Entonces, por ejemplo, una cosa que usamos mucho del módulo math es el número pi. El número pi sabemos que es la relación que hay entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Si quieren saber más sobre pi por curiosidad, pues un link aquí. Entonces, ahora que importamos el módulo, va a entender Python que si yo llamo math.pi, este math es el nombre del módulo, y con punto y el nombre de la variable o de la función vamos a poder acceder a todo lo que está en ese módulo, ¿no? Entonces acá nos reporta el número pi con algunos decimales. Sabemos que pi es un número irracional. Carla, También lo podemos usar ¿podrías darle un poquito de zoom al notebook? a más todavía, sí. Ahí, Un cachito más, ponerlo en ahí. 120. Ahí está. Sí, ahí debe estar bien. Estaban pidiendo en ¿Estamos Discord bien? también. Perfecto. Ok, gracias. Yo lo veo enorme, perdón. Entonces, otra función es la función, la raíz cuadrada, ¿no? Queremos calcular raíces de números, y me acuerdo en las primeras clases que preguntaban, ¿cómo hago para hacer la raíz cuadrada? Y dijimos, ya va a llegar el momento, y ahí llegó el momento. Entonces, por ejemplo, ahora podemos calcular la raíz cuadrada de 25 llamando al módulo math, que ya lo habíamos importado, por eso va a entender, y raíz cuadrada es la función que va a calcular el cuadrado de 25. Esa función tiene un código que hace eso, ¿no? Y eso no nos interesa, no necesariamente siempre tenemos que saber el código en detalle, con que sepamos lo que hace es suficiente. Cintia, ¿tenés una pregunta? Sí, disculpa, justamente es una duda de lo que acabas de decir. O sea, no solo hay que importar el módulo, sino que cada vez que le pedimos, no sé, el número, la raíz o lo que sea, hay que poner más, punto, lo que sea, así es. Exacto, porque hay que explicarle de dónde lo tiene que ir a buscar. Si no le decimos nada, lo va a querer buscar en lo que llamamos el básico de Python, no va a ir a buscar a los módulos. Entonces hay que decirlo, anda a ese módulo y busca este número, que es número pi, o busca esta función y usala. ¿Sí? Bien, bien, entendí, gracias. Okay. A veces los nombres de los módulos son muy largos y no queremos importar al módulo con su nombre con el que viene, porque es muy largo y en un código no queremos estar escribiendo todo el nombre de ese módulo cada vez que lo tenemos que llamar, como nos preguntaba Cintia. Entonces lo que podemos hacer es rebautizarlo de alguna forma. Entonces lo que podemos hacer es decir import más as m. Importa el módulo más y llámalo de m. As es como, ¿no? Entonces ahora para usarlo no necesitamos usar más la palabra math, que es el nombre del módulo, pero lo rebautizamos, lo renombramos y ahora se llama m. Entonces si quiero la raíz cuadrada de 36, pongo m.36. Entonces es solamente rellamar. Y acá un ejemplito un poquito más sofisticado, creo una variable
a la cual le coloqué el valor de pi y después calculé el coseno de esa variable. Entonces, calculamos eso y el coseno de pi, si se separa de la secundaria, da menos 1. Entonces, esa es la forma de trabajar con los módulos. A veces los módulos son enormes, están llenos de funciones y yo sé que en mi código no voy a necesitar muchas cosas de ese módulo. A veces uso mucho de un módulo y a veces solo quiero una cosa muy puntual. Entonces también podemos importar no el módulo entero, pero sino directamente una función. Y eso es lo que está aquí abajo. Entonces acá lo que estoy haciendo es, le digo al código, anda al módulo matemática, importa la función seno y coseno, que son dos funciones que el módulo matemática tiene. Claro que si queremos saber qué tenemos que usar y cómo se llaman las funciones, hay que ir a leer las documentaciones de los módulos, ¿no? Esto lo contamos porque conocemos bien el módulo matemático. Si no, habría que ir a la documentación, googlear, ver todas las funciones que tiene, entender lo que hace y veo que se adecua a mi programa. Entonces, ahora lo que va a pasar es un poco diferente, porque como directamente accedí a las funciones, importé esas dos funciones específicas, from quiere decir de, el módulo matemática, importar seno, coseno, entonces cuando quiero usar esas funciones, ahora no necesito llamar o colocar el nombre del módulo, porque es como que esas funciones yo hubiese copiado ese código de las funciones adentro de mi programa, y es como que ese código está en mi programa y lo puedo ejecutar en mi programa. Entonces directamente puedo acceder a la función coseno o seno llamándolas porque lo importé de esta forma. Cuando uso el from es diferente. ¿Está? Entonces pi, no hice from más import pi, entonces pi sí lo tengo que llamar usando el m y esto funciona porque lo importé acá arriba, ¿sí? Y cos o seno, coseno o seno, los puedo usar directamente. Entonces, si ejecuto esto, me olvidé de hacer perdón. Hablé mucho y no lo ejecuté. Primero importo from más import seno coseno y ahora lo corro y ahí evalúa y me da menos 2. Tenemos una pregunta de Marce. Sí, Carla, ¿cómo andás? ¿Siempre tenés que importar? O sea, si yo importo más, ¿no me importa el seno y el coseno? Como si no entendí la pregunta. Claro, si yo necesito seno y coseno con solamente poner importar más, ¿ese módulo no me lo toma, el seno y el coseno? No, quiero decir, ponele que vos tenés un código donde vas a usar mucho seno y coseno y sabés que no vas a necesitar más nada del módulo más. Ah, ok, Entonces, para no en lugar cargarlo de tener data. primero, para no cargar de datos y después para que la sintaxis te queda más simple, porque no tenés que ir arrastrando el m punto o el más punto en todos lados, usás las funciones, entonces Ok. es una versatilidad. Ok, gracias. Nada. ¿José? Hola, sí. Mi duda Hola. es, ¿qué tal? Bueno, siempre agradezco las clases y la oportunidad de aprender. Eh, ¿Cómo sabría yo? Suponete, yo uso integrales, derivadas. ¿Cómo podría saber yo cómo llamar a esas otras operaciones matemáticas de cálculo o de análisis matemático? Eh, Acá uno va a buscar en la documentación. Acá yo ya te doy el link a la documentación porque sabemos lo que hace el banco. Entonces vos vas a googlear cómo en Google vas a poner cómo o dónde puedo sacar esta función o qué función, qué módulo tiene una función que haga esto, y lo vas a buscar y lo vas a encontrar. Y ahí vas a primero, antes de usarlo, vas a leer la documentación, vas a entender lo que hace cada función. Miren todas las funciones que tiene el módulo matemática, por ejemplo. Entonces vamos a leer la documentación y vamos a ver si existe algo que haga lo que quiero. Uno a medida que empieza a escribir código, que va trabajando, se va aprendiendo estas cosas con la práctica. Y cuando trabaja en grupo, son los otros un poco que te dicen también que existe, que no, a veces vienen y dicen, resolví esto haciendo estas cosas, usá tal módulo que está buenísimo, y de eso se trata, ¿no? Es aprender qué hay disponible y usarlo. Está bien, perdón. No desde el notebook no puedo llamar el helpmad o el infomad o algo así. También, No, si cargaste el módulo, sí, depende de qué quieras. O sea, si vos claro. querés ver alguna función, mientras que esté cargado, algunos módulos tienen su help. Está La bien. otra es buscar en la Gracias.
De nada. Gonza. ¿Qué tal? Gracias por la clase. Consultarte solo si para poder usar el from math e importar ciertas funciones solamente, tengo que sí o sí correr antes el import, o no es necesario. No, no es necesario. No es necesario. Con esto vas a importar solo esto, pero por ejemplo en este código acá no podrías acceder a pi. Claro, ¿Sí? perfecto. Gracias. De nada. Leonardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Hola. por la clase. Pregunta, yo tengo abierto cierto notebook, ¿cierto? Y bajo un módulo, importo un módulo, mejor dicho. ¿Ese módulo queda para ese notebook o queda directamente en el Colab para poder usarlo en cualquier momento? Ok, entendí la pregunta. No, no es una instalación, es una importación. O sea, para poder importar ese módulo ya tiene que estar instalado. En el Colab tenemos un conjunto de módulos que ya están instalados. O sea, Google Colab es un Python que viene con un montón de bibliotecas. Entonces el módulo matemática está. A veces yo podría desarrollar un módulo muy específico para hacer alguna tarea que a vos te puede interesar. Entonces yo puedo crear ese módulo y te puedo decir a vos, instalate esto, vos lo instalás en tu entorno de Python y después lo vas a importar cuando lo tenés que usar. Importarlo es decirle al programa que estás ejecutando que tiene que linkear su programa con esos módulos, que tiene que ir a buscar también información a esos módulos. ¿Okay? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. De nada. Ahora me perdí. No sé si era... No, Nahuel, ¿no? Ahora sí. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla? Hola. Te hago una consulta. Justo donde estamos ubicados ahora, vos hiciste from math, import, seno y coseno, ¿verdad? Y abajo, Sí. al invocarlo, no hubo necesidad de llamar al módulo, punto, y luego la función. ¿Esto es así? Sí. O sea, siempre que utilices el from, el módulo, import, puedes invocarlo de forma individual. Exacto. ¿Así? Piensen que con el from es tipo agarro la función y como si la copiáramos en este programa. Entonces Excelente. no necesitamos decirle anda a buscar. Perfecto. No hay que llamar al módulo y luego punto la función. Lo llamas de una. No. Perfecto, gracias. No. Solo para Si vamos a aclarar, usar Nahuel, claro, solo si importás las funciones específicas con su nombre. Acá, como hizo Carla, seno y coseno. Si las importás así, no tenés que hacer más nada. Pero si importás from math import y le pones lo rebautizás, por ejemplo, como hizo en el ejemplo anterior, y no decís qué cosa del módulo querés importar, lo importás todo, ahí sí tenés que seguir usando el nombre del módulo, ya sea que lo hayas rebautizado o completo. No sé si se entendió. a lo que se refiere Fernández acá. Acá es una rebautización, pero no estamos trayendo funciones particulares del módulo. Ahí estamos, importar como o importar sin rebautizar son, es lo mismo, en uno es el nombre, en el otro es el rebautizado, y en este caso lo que estamos haciendo, estamos solo accediendo a estas dos. Esto lo hacemos solo si sé que existe un módulo y me interesa una cosa muy específica y solo voy a utilizar eso, ¿no? Si sé que voy a usar pi, no voy a hacer esto, ¿no? Pues ya voy a usar seno, coseno, pi, puedo usar alguna otra cosa. Entonces, ¿para qué voy a estar trayendo 20 funciones con su nombre? Ahí importo el módulo y las voy usando a medida que las necesito. Eso lo van a ir viendo en la necesidad de que vayan trabajando. Aldo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carla. Ahí Buenas en, tardes. en la línea 2 pusiste que importaba seno y coseno. No lo probé yo. ¿Python da una respuesta con respecto a eso? Si No, fue... fíjate que no dio nada, yo sí lo ejecuté. Acá puse un OK. Acuérdense de que cuando funcionó te va a dar un OK. Y si no te dio nada es porque no esperamos ninguna respuesta. Yo no le pedí que me mostrara nada, no pedí que hiciera ninguna impresión. Entonces él lo importa y se lo guarda. Y vamos a saber que lo importó bien cuando ejecute esto y esto no me da error. Vieron que yo me había olvidado de ejecutar este y ejecuté este porque venía hablando y di un error porque, claro, no sabía quién era seno y coseno, pues justamente me había olvidado de ejecutar este. Cuando ejecuté este, volví a ejecutar este y funcionó bien. Ok, gracias. De nada. Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla. Hola. Bueno, yo creo que por ahí se hubiese entendido un poquito
más si hubiésemos visto más conceptos de lo que es una función, ¿no? Que yo por ahí los vi en otro momento. ¿Puedo renombrar, por ejemplo, el seno y el coseno también? Si lo importo como, por ejemplo, as S o as C, o sea, cualquier cosa puedo renombrar o solo la función. Porque seno y coseno es parte de la función, pero si yo quisiera renombrarla, ¿se puede? ¿Sabes que yo no lo sé? Nunca tuve esa necesidad. Yo tampoco, yo creo que aparte suena medio raro renombrar la función. El módulo sí, por conveniencia, para que sea más corto, pero en general no he visto que se renombre las funciones. No sé, Iván, yo me parece que Igual no. lo podés probar. Y después nos cortás. Vamos a seguir, entonces. Entonces, con esto aprendimos lo básico de los módulos. Entonces, ahora podemos ir en el paso a paso, lo que mostré las transparencias para que tengan una idea de cuál era la estrategia. Ahora, cómo la hacemos en la práctica, y creo que todas las dudas que habían aparecido van a quedar más claras. Entonces, si acá miran en esta barrita que tengo acá, bueno, si aprieto en el primero es la tabla de contenido y nosotros tratamos de armarlo de forma tal que les quede un índice. Pues si vamos a esta es la carpeta que nos dice justamente dónde está. Cuando nosotros venimos aquí a File y le ponemos Open Notebook y después buscamos, hacemos un upload de nuestra copia local, ¿dónde eso va a parar, no? Eso va a parar en una estructura de Drive, y por eso yo decía, todo el mundo tiene un Drive desde que tengas una cuenta de Gmail. Cuando tenemos una cuenta de Gmail, tenemos un Drive asociado. Entonces, hay una estructura, ¿no? Que es de Google, de archivos, y eso va a ir a parar a algún lugar. Entonces, esta sintaxis acá, que es la que usamos para montar el Drive en nuestro notebook, no la necesitan saber porque, se lo pararon acá, si yo acá le pongo, hago Mount Drive, miren lo que va a aparecer. Me va a crear una línea de código donde va a insertar justamente lo que yo les mostré antes, y dice, correr esta celda, esa es la palabra que no encontraba, me va a crear una celda con código y va a decir, correr esta celda para montar tu Drive. Entonces, si miramos, es exactamente lo que yo les mostré acá. Entonces, ni siquiera necesitan saber esta sintaxis. Eso lo consiguen haciendo clic en la carpeta de Mount, que es montar, Drive, que es donde la carpeta asociada al Gmail. Entonces, bueno, no vamos a quedarnos con dos, así que voy a borrar una. Ok, entonces la vamos a correr, y ahí viene toda esa interfaz. Connect al Drive, voy a conectarme. Ahí me va a decir, ¿te querés conectar como Carla, como yo? Sí, me quiero conectar como yo. Ahí le voy a permitir todo lo que me da. Ahí va a tardar un poco, fíjense que está ahí parado ese triangulito, normalmente no lo vemos porque todo lo que hacemos es más o menos rápido, pero se va a quedar ahí montando, haciendo sus cosas, y en algún momento cuando da el OK, tardó 27 segundos, parecía una eternidad, dice que está montado el Drive. Eso quiere decir que a partir de ahí vamos a poder acceder a todo lo que va a estar en esta estructura de carpetas, que es una estructura propia del Drive, ¿no? Entonces, ni siquiera necesitan preocuparse por aprender esto, porque aparece automáticamente. Y ahora la idea es aprender a cómo vamos a movernos adentro de esa estructura de carpetas y qué es lo que tenemos. Entonces, para poder manipular archivos y directorios, hay un módulo que se llama OS. Entonces siempre tenemos que importar el nombre OS. Fíjense que OS es un nombre lo suficientemente chico como para no necesitar estar renombrando nada. Entonces le vamos a hacer importo OS. Y por ahí la primera cosa que queremos saber es dónde estamos. Importé el Drive. Ok, perfecto. ¿Y dónde estoy parado? ¿No? Entonces hay una forma de pedirle al código dónde estoy parado, que es usar esto acá. OS es una función de OS
es get es tipo dame, y acá CWD, que viene Current Working Directory, que en inglés quiere decir directorio de trabajo actual. Entonces va a decir dónde estoy parado. Entonces get CWD es una función que me va a devolver la ruta de dónde estoy parado. Hasta que se familiaricen un poco con esto, por ahí lo que les devuelve no les dice nada, paciencia, vamos a ir a los pocos entendiendo. Entonces lo que me devuelve es barra content. Barra content, esta barra que comienza acá, me está diciendo que es el directorio de raíz, es la base de toda una estructura de ruta, y está adentro de content, que se llama content porque viene de contenido. Tenemos una pregunta de Claudia. Hola Carla, ¿cómo estás? Perdón, ¿este es un módulo? Perdón, no te escuché, ¿qué dijiste? Me perdí en OS. Para mí todo esto es muy OS nuevo. es un módulo. Es un módulo. OS es un módulo, exacto, por eso lo importamos. OS es el módulo que nos va a permitir manipular archivos y hacer varias cosas, archivos y directorios. Ese OS no es para usar solo con Colab, ¿no? Ese OS lo van a usar con el sistema operativo donde ustedes estén corriendo Python. Si es Windows, va a ser para Windows, acceder rutas y estructuras de directorios y archivos en Windows. Si usan Linux, va a ser para acceder a comandos en Linux. Entonces, el OS me permite de alguna forma hablar con la máquina, ¿sí? Buenísimo, gracias. De nada. Aldo. Sí, quería consultarte, Carla. Si yo lo subo directamente al Drive, el archivo que necesito, ¿me va a traer alguna complicación después cuando...? Todavía no llegué a esa parte. Fíjense que hasta ahora estoy solamente accediendo al Drive, pero no coloqué ningún archivo en el Drive. ¿Okay? Claro, estoy mirando el Drive cómo está. Ya claro, voy a llegar. ok. Gracias. Dame un tiempito. José. José, necesitamos que te desmutees. Perdón. Ahora sí, ¿no? Tranquilo. Lo que decía el compañero de recién, yo cuando comencé el curso hice mis carpetas en el Drive. Ahí tengo todos los notebooks separados por semana, etc. Cuando yo haga esto, voy a poder acceder ahí y a todo lo que tenga. Fíjate, mira, acá dice Drive. Ahora vamos a ver un poco más. Perfecto. Y cómo llegó al Drive. Exacto. Listo. Fabián. Hola, sí, buenas tardes. Hola. Bueno, así como tengo el módulo para Drive, si yo tengo los archivos importados en OneDrive de Microsoft, digamos de la página de Microsoft, tendría que tener el módulo específico para el OneDrive, ¿no es cierto? Y este OS ¿sería funcional a eso también o no? OS es un módulo que nos permite hablar con los diferentes sistemas operativos. Ahora, Colab es de Gmail. O sea, Colab está en la estructura no de Windows, en la estructura de Gmail, la estructura de él. Y son cosas que usamos online, ¿sí? Entonces sabemos que está la nube de Macintosh, la nube de Windows, la nube de Google, otras nubes. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es vincular Windows con Drive. Si vos tenés otro, Dropbox, OneDrive o lo que sea, vas a tener que pasar al Drive, vas a tener que colocar localmente el archivo para que la estructura de Colab lo pueda usar, ¿sí? Podemos almacenar las cosas donde querramos, pero al momento de usarlas necesitamos tenerlas localmente en lo que Colab va a usar. Y ese local es el local de Colab, no nuestro local. ¿Se entiende? Entiendo. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Ok. Ahora tenemos... Fue Andrés ahora, ¿no? Bajen las manos cuando preguntan, porque para mí es más fácil después identificar quién sigue. Pablo. Hola. Bueno, ¿ahí se escucha? Hola. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que había preguntado antes, lo probé y funcionó. Se puede renombrar la parte del seno o el coseno dentro del módulo que importamos. Y
En este caso, sí, yo estoy importando el módulo MAT y el módulo OS. Supongo que deben estar estos módulos en alguna parte del Colab. Si yo no usara Colab, tengo que instalarlos, estos módulos, o tener por lo menos los archivos dentro de algún directorio, así como el día de mañana vaya a importar un archivo. Entiendo tu pregunta. Cuando, voy a contestarla ya es un poco más técnica, cuando tenemos Python en Windows con alguna interfaz o Python en Linux con alguna interfaz, normalmente instalamos Python. Cuando instalamos Python, Python ya viene con algunos módulos instalados, a veces depende cómo lo instalemos. Si el módulo no está instalado, cuando querés importar te va a dar un error, entonces vas a tener que buscar en la internet cómo instalar ese módulo, instalarlo y correrlo. Pero la terminología es instalar, pero esto está superando a este curso, tu pregunta, ¿está? Con eso yo creo que te puedes arreglar y buscar en la internet. ¿Ahora es Andrés? Sí, Carla, buenas tardes. Buenas ¿Se tardes. escucha? Sí, Ah, sí. No, consultaba, si ya tenemos Google Drive para ordenadores, ¿tenemos que hacer este montaje del Drive al Colab o solamente le mostramos la ruta, digamos, para acceder al Drive que ya está instalado, digamos, en la PC? Esto que está acá, esto es mostrarle la ruta, esto lo tenés que hacer siempre. De Claro. hecho, si yo ahora reseteo todo y lo toco cada vez que vas a ejecutar, o si lo dejaste abierto y volvés al día siguiente, cerraste tu computadora y lo abrís, vas a ver que pierde esa conexión, lo vas a tener que ejecutar cada vez que tengas que correr. Pero no estás creando nada, lo único que estás haciendo es diciéndole, montándolo, ¿no? La palabra montar es eso, estás diciéndole, es acá donde vas a tener que ir a buscar. Si no, el código se olvida, ponele. Entonces, cada vez que ejecutas un código tiene que pasar. Sí, es por una cuestión de seguridad también. Te obliga cada vez a que conectes el notebook con los datos que están en tu Google Drive. Por seguridad te pide cada vez que autorices, o sea que te lo va a hacer siempre. Es simplemente por más también que, por más que el sí. Drive esté instalado en la PC y me lo reconozca como una unidad más, digamos. Sí, porque acá no Claro. usa el Drive que tenés en la PC. O sea, si tenés el Google Drive de escritorio, el que te conecta y te pone Claro. carpetas en tu disco local, no usa eso. Lo que está usando es el Drive que está en la nube, porque Google Colab está corriendo en la nube. O sea, este notebook está corriendo en la nube. Pero de todas maneras te pide siempre hacer esa conexión, ese link entre el código de Python y las carpetas de Drive. Y para eso siempre te pide que corras eso y siempre te va a pedir autorización. Vas a tener que cliquear que autorizás a que acceda a los datos y que sabes lo que estás haciendo, etc. Bien, buenísimo. Gracias. Es un poco aburrido, pero hay que hacerlo. Una cosa que por ahí les ayuda, no hay vínculo entre Colab y la computadora donde lo estamos ejecutando, a menos que cuando hacemos upload o download. O sea, cualquier copia local, si hacemos un upload, la vamos a mandar a la nube Drive Colab, como ejecutamos los notebooks. Y si hacemos download, vamos a bajar cualquier cosa que generemos en la nube a nuestro computador local. Pero si no hacemos upload o download, que es subir o bajar archivos o directorios completos, no vamos a estar vinculando nuestra unidad computadora local con lo que pasa en la nube, ¿no? Por ahí con eso queda un poco más claro. ¿Sí? Bueno, yo pensé que iba a ir más rápido, pero es importante que entiendan y se aclaren todas las dudas. Vamos a ver cuál es la pregunta de Aldo. No, lo que explicaban recién. Entonces, si el día de mañana yo estoy trabajando y necesito todos los días acceder a una base de datos, ¿esta línea va a estar permanente en un programa, en el programa que yo esté trabajando? ¿Va a estar permanente esta línea de código? Sí, si lo haces en Google Colab, va a ser, lo que va a estar permanente es cada vez que ejecutas el programa vas a tener que cargar los módulos, el import, y cargar el link al Google, al Drive. Y eso no es básico, tipo copy-paste siempre en todos los códigos arriba y después viene lo particular. Pero hay cierta parte del código que va a ser común a todos los códigos. Justamente es esto, desde que lo ejecutés en Colab, ¿no? Fernán, ¿querés adicionar algo más? Sí, recuerden lo que siempre dijimos, lo que dijo Carla es correcto. Siempre que trabajes en Google Colab,
al menos al principio, cuando ejecutas el programa, vas a tener que estar ahí frente a la pantalla para autorizar a que acceda a Drive. Después te puedes ir a tomar un café, si la notebook tarda 1 hora en correr, te puedes ir. Pero recuerden lo que dijimos al inicio, que dijo Daniel al inicio del curso. Usamos Google Colab en este curso porque es una manera de democratizar en el sentido de que todos ustedes van a estar corriendo el mismo código en las mismas condiciones con el mismo hardware que es la nube de Google. Cuando termine el curso, cada uno puede hacer lo que quiera. Puede correr Python en VS Code de Microsoft, puede correrlo en su máquina local, puede correrlo en línea de comando, puede correrlo en Linux, pueden correrlo en distintos entornos. Y ahí no hace falta que tengan todos los discos, todos los datos en la nube de Google ni hagan esto. Por ahí los quieren leer directamente del disco que tienen ahí al lado, local, y no hace falta hacer esto. Así que a medida que salgan de este curso y vayan haciendo su experiencia por fuera de Google Colab, van a tener otras maneras de acceder a los datos. Perfecto. Mario, Hola, ¿me escuchan? ¿sí? Cambié de computadora y no sabía si me escuchan. Buenas tardes. Quería preguntar, yo vengo del C++. ¿El concepto de módulo es similar al concepto de bibliotecas en C++, donde, como para decirlo en criollo, digamos, es un bloque de código que ya está escrito y que me simplifica la vida para decir, no tengo que pegar esto cada vez que quiero trabajar con funciones o con lo que sea? Sí, el concepto es eso, utilizar ok, código hecho por otros sin tener que hacer copy-paste. listo, gracias. De nada. Me había muteado a mí. Bueno, son las 7:05, imagino que todos deben tener medio un nudo en la cabeza, así que vamos a parar 10 minutitos, volvemos a las 7:15. Miren esto, que después aprieto un poquito el acelerador, ahora que ya son todos expertos y entienden conceptualmente lo que necesitamos hacer. Los veo en 15 minutos. En 10 minutos. En 10 minutos. 19:15 volvemos.
pasados 10 minutos, espero que les haya servido para probar, entender un poco mejor. Voy a volver a compartir, si me encuentro. Me cambió. Un minuto. Tengo diferentes escritorios, así. Entonces ahora puedo compartir de vuelta. Ok, bueno, entonces estábamos discutiendo un poco qué pasaba cuando teníamos que montar el Drive y entender un poco qué significa trabajar con Colab y trabajar con el Drive. Entonces ahora creo que podemos avanzar. Antes de seguir, déjenme decir dos cosas. Una pregunta que me pasaron en Discord con relación al examen es: ¿qué pasa si estoy haciendo el examen y se corta la luz? Entonces, por eso hay otro día, que es el miércoles, y por eso recomendamos fuertemente que lo hagan el martes, porque el miércoles es justamente para contemplar, no es otra fecha de examen, sino que es para contemplar los casos como un corte de luz imprevisto. Entonces, hagan el examen el martes. El miércoles lo tienen que hacer aquellas personas que tuvieron algún problema de caso de fuerza mayor, que no pudieron hacer el examen el martes. ¿Okay? Y la otra pregunta es que en el YouTube no está la clase del jueves pasado. Infelizmente esa clase por problemas técnicos no va a poder quedar subida. Entonces ese es el motivo. Tuvimos problemas técnicos y no tenemos esa clase. Dicho esto, ya habíamos visto el módulo OS, entonces importábamos el módulo S y con ese módulo tenemos una función que nos va a decir dónde estamos parados. Y lo que nos devuelve esa función, cuando hacemos un print, es justamente la ruta del directorio actual. También, además de saber el directorio actual, le podemos pedir qué hay en ese directorio. Ahora, ustedes vieron acá, antes de ver qué hay en el directorio actual, ustedes vieron acá que está este content, pero si yo voy a mirar acá la estructura que tengo de directorios, veo Drive y veo Sample Data. Eso es porque siempre muestra a partir de acá, pero acá ustedes tienen estos dos puntitos, que esos dos puntitos significa un directorio hacia atrás. Entonces yo puedo hacer clic en ese directorio para atrás y aparece todos los archivos, que es lo que se llaman archivos de raíz. Y en particular tengo una carpeta que se llama content. Entonces este barra content es justamente lo que vemos acá en esta carpeta. Y si esta carpeta le hago un clic, me va a mostrar Drive y me va a mostrar lo que veíamos antes, Sample Data. ¿Okay? Entonces es importante saber que cuando entramos adentro de esta carpeta completa. Y el Drive es la carpeta que contiene lo que nosotros llamamos el Drive, y si veo lo que tiene adentro el Drive, podemos ver que tiene My Drive, que es lo que llamamos My Drive, que es donde nosotros subimos las cosas, otras computadoras y drives compartidos, ¿no? Porque existe la posibilidad de que uno compartir algunos drives. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en este, que es el My Drive, y si lo abrimos, va a estar todo lo que nosotros tenemos. Están viendo mis cosas personales, es todo lo que yo tengo en mi Drive, no importa los detalles, pero la voy a cerrar solo para que entiendan esa estructura. Entonces, una vez que montamos el Drive, podemos navegar por adentro de los directorios con varias funciones del módulo OS. Entonces ya sabemos pedirle dónde estamos y ahora vamos a ver cómo le pedimos qué hay adentro de un cierto directorio. Ale, ¿tenés una pregunta? Hola. Hola. ¿Escuchás? Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo accedes a ese directorio que no ves cómo hiciste el procedimiento para acceder al directorio que está del lado izquierdo? Arriba tocas el file. Esto si yo lo cierro acá, vos vas a ver esto, y acá tenés un menú
y acá tenés una carpetita. Esa carpetita te va a mostrar cómo es la estructura de directorios. Fantástico, gracias. De nada. Luciana. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo ejecuto ahí esa celda y me aparece una barra, sin el content. ¿Qué sería? ¿Estás en el Colab? ¿Sí? Estoy igual, pero solamente me aparece una barra sola. No sé. Eso es mejor para clase de consulta porque cuestiones individuales que sean sin poder ver tu pantalla, sin saber lo que está pasando, es medio difícil de contestar. Bueno, Podés googlearlo. Siempre acostúmbrense a googlear, ¿no? En internet encuentran todo. Y si no lo resolvés, lo podés preguntar o por Discord o en las clases de consulta mañana. Eso, y para las clases, para ir un poco más rápido y no tampoco atrasarnos tanto, si tienen dudas también hagan sus preguntas en Discord, que están sus otros compañeros que pueden contestar, y si no también está Karen. está Karen ¿Qué hoy, tal? sí, Yo. hoy está Karen, sí. Así que hagan las preguntas en el Discord. Bueno, dale. Carla, estás muteada. Perdón, y no solo eso, sino que me parece que voy a tener que volver a cargar todo de vuelta. Ok, está montado. Importo. Perfecto. Ahí. Entonces acá me está mostrando justamente lo que veíamos acá. Dentro de Content tengo Drive y tengo Sample Data. A veces, y yo lo voy a hacer un comentario muy rápido, no voy a responder ninguna pregunta de eso, a veces tenemos unos archivos con punto. Se llaman archivos ocultos, pueden googlear, hay una explicación más abajo. Y acá es verdad que si yo le digo que me muestre los archivos ocultos, también me lo va a mostrar en gris clarito. ¿tá? Son cosas del sistema que no nos importan. Entonces, ignoran las cosas que comienzan con punto, y acá le pueden poner no me muestre los archivos ocultos para no corromper nuestra visión. Entonces, aquí nos va a mostrar justamente la lista, la información que está dentro de la carpeta donde esté parada. También podemos querer, esto yo lo ejecute, así que no hace falta. También podemos querer, esto no, perdón, andar cambiar de directorios, movernos a través de esos directorios. Entonces hay otro comando que se llama chdir, que es Change Directory, que significa cambiar de directorio. Entonces le podemos dar adentro de los paréntesis a esa función el camino al directorio, la ruta al directorio que queremos ir. Entonces nosotros sabíamos que estábamos parados en Content. Entonces, por ejemplo, ahora le puedo decir, anda al Drive, porque sabemos que adentro de Content está Drive. Entonces ejecuto os.change directory, chdir, abro paréntesis, pongo el Drive y le pongo la ruta. Fíjense que tengo que poner punto barra, que es de donde yo estoy, anda a. Entonces eso es lo que se llama ruta relativa. Desde donde estoy parada, le voy a dar toda la ruta para moverme. También, no necesariamente le puedo decir que se mueva desde donde estoy parada. Le puedo decir, anda a tal ruta y le tengo que dar la ruta completa, que se llama ruta absoluta. Entonces siempre empiezo con barra y un nombre, que es barra, es lo que llamamos directorio raíz. Entonces le tengo que dar toda la ruta completa. Si yo lo ejecuto y me da un error, es porque o le dije mal la ruta o porque escribí algo mal en el código. Entonces, una vez que le digo entra a Content Drive, ahora mostrame lo que está en Drive. Entonces, si yo hago clic acá, en Drive tengo My Drive, Other Computer, Shared Drivers. Aquí tengo, además de los archivos ocultos que no nos interesa, Shared Drives, My Drive y Other Computer, ¿no? Entonces, acá veo lo mismo que yo estoy viendo en esta estructura de las raíces. Entonces, lo que tenemos, el menú que tenemos a la izquierda, lo podemos acceder solo por código, ¿sí? Esto es la más información complementaria. Entonces, también puedo
querer ir uno para atrás, entonces ya más o menos lo dije cuando mostré los dos puntitos, 2 puntos barra, siempre voy un directorio atrás de donde estoy. Entonces si ahora lo ejecuto y digo que me muestre, como estaba adentro de My Drive, ahora fui para atrás, entonces salí de acá de My Drive y fui para, salí de Drive, perdón, y fui para Content, entonces me muestra Drive y Sample Data, ¿no? Entonces salí y estoy ahí. Antes estaba adentro de Drive, veía estos tres, fui uno para atrás, significa salir, estoy en Content, y en Content veo Drive y Sample. Jueguen con esto, no les tengan miedo, a lo sumo van a tener una información. Entonces, ¿dónde vamos a poner nosotros nuestros archivos? ¿Dónde vamos a poner los archivos donde queremos después usarlos fácilmente en Colab? Bueno, adentro de MyDrive tenemos Colab Notebook, que cuando hacemos un upload de un notebook, Colab hace una copia ahí, entonces entramos a MyDrive, tengo una carpeta que se llama Colab, acá, Colab Notebooks, y si entran en esa, tienen todos los notebooks, acá están todos los notebooks que yo he usado a lo largo de mi vida en Colab, y tiene una carpeta que se llama Data, y adentro de esa carpeta Data es donde normalmente vamos a colocar los archivos, les voy a mostrar cómo, pero los archivos que vamos a querer después utilizar como archivos de datos para hacer nuestros trabajos, ¿sí? Claro que también pueden decidir poner en otro lugar, hacer su propio camino, poner en subcarpetas o organizarse como quieran, y siempre que indiquen correctamente la ruta van a poder acceder a ellos. Yo voy a usar siempre esta ruta de Data, que es la ruta por defecto, y para homogeneizar todo, pero ustedes pueden modificar los códigos como les guste. En esa ruta podemos crear, o en cualquier carpeta, podemos crear otras carpetas. Entonces, en este ejemplo, acá estoy creando la carpeta, y para crear carpetas el comando es mkdir. Entonces, usando este comando podemos crear adentro de Data una carpeta que se va a llamar carpeta. Entonces, si lo ejecuto y le pido que me muestre antes o después la lista, bueno, mi lista es bien extensa, no sé cómo, a ver, acá, y si voy al final, es todo igual, salvo que después que creé la carpeta aparece un directorio que es carpeta, ¿no? Que es la carpeta que creé, solo para que se convenza. La idea acá es que tengan un índice, una listita de las funciones que tiene OS para el futuro. También hay una función que nos permite renombrar la carpeta, entonces ahora el directorio que se llama carpeta lo voy a llamar carpeta nueva. Entonces lo que puedo hacer es ejecutarlo, y ahora si miro la lista que me va a mostrar, no se llama más carpeta, sino se llama carpeta nueva. Y también puedo usar esta función rename para mover cosas de un directorio al otro. Entonces, por ejemplo, ya no me acuerdo más si tengo esto acá, no, porque ya lo ejecuté así, lo tengo. Entonces tengo un archivo que se llama datos.txt, vamos a suponer, y lo quiero mover adentro de la carpeta nueva. Entonces le digo que a datos txt lo renombre, pero no le cambio el nombre, como hice acá, que solo lo renombré, sino que le digo, además, con esta función, que lo junte al path, a la ruta, path significa ruta en inglés, al path que es carpeta nueva. Entonces lo que va a hacer es algo, datos, que está acá en este directorio, lo va a mover y lo va a meter adentro de carpeta nueva. Entonces una forma de ver lo que hace es ejecutar y ver que datos no está más en el directorio raíz, sino que está adentro del directorio de carpeta nueva. Con paciencia les recomiendo que esto lo ejecuten. No necesitan saber absolutamente todos estos comandos ahora, no los vamos a usar todos ellos, es porque así tienen una lista de estos comandos y cuando tengan necesidad sepan dónde ir a buscarlos. Hay una pregunta de M. Bigatti. Hola, ¿me escuchan? Sí. No, mi pregunta era si en el tema carpeta se podría hacer tipo una carátula con las funciones principales que querés utilizar y después dentro de Colab poder utilizarlo en cualquier proyecto que tengamos.
no entiendo una carátula. O sea, carpeta es un directorio, es un nombre donde vos le vas a... Un directorio es eso, ¿no? Es una carpeta donde vas a poner cosas adentro. O sea, es un... no sé cómo decirlo. O sea, vos vas a tirar otros programas adentro. Fíjate acá, como yo le puse datos.txt, entonces acá puedes poner todos los archivos, todos los archivos en cualquier formato que vos quieras o otras carpetas también. Eso es algo que nosotros lo hacemos, no sé qué plataformas hacen, Windows, en Linux, creamos carpetas o directorios como sinónimo, ¿no? Y le damos los nombres que queremos. Bueno. ¿Ok? Cualquier otra duda, Pablo. No, simplemente que ahí salta la ficha los que en algún momento de los años 80 vimos DOS, todos estos comandos es lo que creaba un directorio, un archivo, lo que sea, que bueno, después con los entornos gráficos se dejaron de usar un poco. Sí, es verdad. Sí, y para los que no tuvieron, yo soy viejo igual que vos, pero para los que no son tan viejos y nacieron con las interfaces gráficas, piensen que ahora tienen que interaccionar con la máquina desde un programa, desde Python, y tienen que abrir carpetas, tienen que cambiar de directorio, abrir adentro una carpeta, abrir adentro otra carpeta, ir a un archivo, y todo eso se lo tienen que decir a Python por la computadora de alguna manera que no sea con el mouse ni cliqueando. O sea, es básicamente los comandos para moverse en directorios y archivos sin tener que usar el mouse ni cliquear en carpeta. O sea, es básicamente eso. Obviamente tienen que aprender algunas palabras nuevas, pero es lo que en cualquier otro sistema operativo, como dice Pablo, los viejos, o la gente que trabaja en Linux o en otros sistemas operativos, estamos acostumbrados a trabajar. Exacto, exacto. Y acá lo dejo en modo de índice. Fíjense que una cosa de entender lo que está pasando, pueden cambiar ustedes estos nombres, ir ejecutando, y siempre tienen la visualización gráfica a la izquierda, que yo la odio, pero la pueden ir viendo y eso les va a permitir saber qué están haciendo y dónde están. Por ejemplo, acá moví datos adentro de la carpeta nueva. Bueno, voy a lo que estoy familiarizado, que es que está a la izquierda, y pueden ver qué datos está dentro de la carpeta. Ahora pueden decir, bueno, ahora cómo hago para volver datos para atrás, por ejemplo. Entonces ahí escríbanse acá abajo una línea, abajo de todo esto, una línea que ponga datos de vuelta en una carpeta más atrás y sáquenlo de la carpeta nueva a ver si lo consiguen poner de nuevo en data. Entonces esa es la forma de familiarizarse. Muevan, créense un par de archivitos y con eso van a entender un poco mejor lo que hacen estos comandos. Y bueno, esta sintaxis por ahora, o sea, solo aprenderla, ¿no? Claudia. ¿Cómo estás, Carla? Perdón. Estuve corriendo. Hay algo que me da error. Dice navegando directorios. Pero estamos en preguntas particulares. Y bueno, pero yo no... le tengo que responder a las 800 personas más que están asistiendo. Mañana hay clase de consulta de 6 a 8 o Discord ahora le puedes escribir y Karen va a estar ahí para responder. ¿Sí? No es mala onda, pero... No, pero está algo escrito que vos pusiste, a mí no me corrió por eso, yo no modifiqué nada, pero bueno, nada, gracias. De nada. Tomen cuidado esto, por tu comentario. Esto yo lo tengo acá. Si ustedes no tienen esta estructura, obviamente que no les va a correr porque este dato lo puse yo para ejemplificar. Entonces, pónganse un archivo que se llame datos vacío, aunque sea dentro de su carpeta, o muevan un nombre de un archivo que ya tengan ahí, que puede ser cualquier notebook, por ejemplo, que están todos dentro de Collab Notes. Notebooks, ¿okay? Esto como es una cosa particular, sí, entendí tu pregunta, Claudia, va a correr solamente para la particularidad de mi Drive. Claro que esto no les va a pasar cuando trabajemos con los archivos de datos que vamos a usar, porque les vamos a dar los archivos que ustedes vieron que subí en el Discord, ya tienen todos los archivos para que lo vean. ¿Sí? Entonces, para finalizar la parte esta de OS, otros comandos es, también podemos usar el comando remove para borrar. Entonces ahora si ejecuto eso, lo que va a pasar, voy a entrar primero a donde está datos, que es en nueva carpeta, ¿no? Como lo pueden ver acá, y después lo voy a borrar con remove. Entonces pido
el print de la lista de lo que hay adentro antes y después, y si acá hago una reactualización, van a ver que carpeta ahora está vacía, ¿no? No hay más nada. La abro o la cierro, no veo nada. ¿Por qué? Porque borré el archivo que se llama datos.txt y lo que podemos ver acá es que la lista estaba vacía. No hay ningún archivo adentro del directorio de carpeta. Y también puedo ahora ir uno atrás y borrar carpeta, que lo creé justamente con esta clase, entonces no me interesa. Entonces ahora se borró carpetas y volví al estado anterior a cuando comencé a mostrarle todo, que había creado carpetas, que había movido datos.txt y vaya a saber lo que borré porque ese datos.txt estaba ahí. Y bueno, volví ahora, no tengo más esas carpetas. Entonces esos son los comandos básicos para manipular archivos. Nosotros por ahora, en esta parte vamos a usarlo muy poco, vamos a montar y vamos a acceder a un archivo. A lo sumo podemos, si se quieren organizar ustedes, pueden tener un directorio con los archivos por clase o pueden tener todos juntos en data y accederlos. Ahí es lo que eligen ustedes, como yo les repetí, todo lo que vamos a colocar lo vamos a poner en data. Silvia. Hola, sí, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Sí, una pregunta, si por error borré una carpeta, ¿tengo forma de volver a traerla con otro comando? No sé si lo borrás de Python, o sea, acuérdense, déjenme ir ahora acá a mi Drive, acuérdense acá que en el Drive, ustedes, esto debe ser lo que más acostumbrados están a usar, que es el Drive particular de cada uno, pueden tener diferentes links, carpetas, atajos. Entonces hay formas de recuperar, porque lo mandás al trash, como es, a la basura, a la papelera, gracias, y después lo podés recuperar, pero eso es limitado a lo que hace Drive. Ahí yo no me meto porque desconozco todas las propiedades de Drive y de eso. ¿Okay? Bueno, entonces, antes de borrar, presten atención. Ok. Ok, entonces ahora voy a volver, sí, la barra de utilidades me deja, voy a volver acá, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir a abrir archivo. Entonces, para abrir el archivo, necesitamos tener el archivo donde lo queremos abrir. Yo ya lo tengo, como verán, está por acá. Y vamos a usar este archivo que es incendio, cantidad, causas en parques nacionales 2022, que es un archivo que ahora vamos a ver cómo lo vamos a explorar, pero que vamos a ver cómo lo vamos a acceder, qué tiene adentro, pero necesitamos tener en esta ruta o en la ruta que querramos. Entonces, para eso, lo que necesitamos tener es ahora vincular nuestra computadora con el Google Drive. Entonces hay más de una forma de hacerlo. Ustedes van a buscar la forma que les sea más intuitivo, más fácil, que les salga, lo que sea. Entonces, si estamos acá en Google Colab, una cosa que podemos hacer es, estoy adentro de la carpeta de datos, entonces lo que podemos hacer es hacer ¿tenemos un upload? No. OpenWiz. No. No tenemos un upload acá. Bueno, no sé usar mucho Google Colab, Drive, como ustedes verán. Lo que puedo hacer es arrastrarlo, que es lo que hago yo. Pero para arrastrarlo tengo que parar de compartir así. Les necesito compartir todo mi desktop, que era lo que quería mostrar. Ahora estoy compartiendo todo mi desktop. Entonces, yo uso Macintosh. Como verán, entonces lo que yo tengo acá es en mi computadora local, tengo en la semana 5, que es esta semana, todo lo que yo les puse en el Discord. Son los 4 archivos que vamos a usar. Entonces lo más fácil es, marco todos ellos y los arrastramos a la carpeta de Drive que queremos. Bueno, como yo ya los tenía, dice si los quiero reemplazar, los puedo reemplazar y listo. O los puedo
si ya está, lo puedo mantener. Y lo que vamos a ver es acá, que cuando se suben, me va a dar OK, 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 y lo podemos buscar ahora por los nombres, registro, temperatura, 365, entonces en la R, acá, registro, temperatura, ese está, estaciones meteorológicas debe aparecer por ahí, estaciones meteorológicas, y después tenemos incendios que son los que vamos a usar. Son los 4 archivos que necesitamos para hacer el notebook de esta semana. Entonces, como pueden ver, es arrastrar y llevar o buscar otros mecanismos de subir los datos a la nube. Entonces ahora, por ejemplo, alguien había preguntado, ¿no? Yo tengo mi Drive compartido con mi computadora. Entonces es solo colocar en la carpeta de Drive que después sincroniza automáticamente. Cada uno, de acuerdo a cómo usa su computadora o sus herramientas de trabajo, va a encontrar la forma de hacerlo. Yo creo que la más así, la que todos pueden hacer es siempre agarrar y arrastrar, que eso súper funciona y es bastante intuitivo y automático. Si tienen otra, adelante. Alfonso, ¿tenés una pregunta? ¿Me escucha ahí No te ahora? escuchamos. Sí, ahora sí. No, te quería decir que apretando ahí en New, abajo de Drive, ahí puedes subir el archivo también, viste que vos recién. En New, esas partes son las que yo no sé. A la izquierda de tu pantalla tenés un New con un Sí, más. New, acá. Y ahí te abajo, dice, perdón. y ahí te dice File Upload. File Upload. Ok, no sabía eso, ¿ves? Siempre se aprende algo nuevo. Ahí apreté en el de abajo sin querer. Bueno, entonces vengo acá, ahora busco el path donde lo tengo, yo sé dónde están, datos, semana 5, y ahí subiría los 4 archivos. Le había puesto, no puse upload de file, puse de carpeta, pero ahora como de file me lo va a dejar hacer, ahí está, se deshabilitó, entonces puedo poner open, bueno, aprendí algo nuevo yo también, bien. Entonces ya tenemos 2 formas, o voy a new file upload, gracias, y si no arrastramos, y si no sincronizan localmente en su computador, y lo importante es que tengan en Drive, Colab, Data, o en el path que ustedes quieran, pero que sean conscientes de dónde lo están poniendo y lo llamen correctamente, los archivos para que el notebook lo vea. Entonces ahora podemos volver al notebook. Yo creo que puedo seguir así. Necesito cambiar la forma en compartir. Entonces, si vemos acá, una vez que físicamente el archivo está en la nube, en la estructura, para que Drive Colab pueda acceder en el Drive, lo que tengo que hacer es voy a usar esta función que se llama Open, y lo que le tengo que dar es la ruta. En este caso, yo elegí darle la ruta completa, porque ya de tantas cosas que fui de una carpeta a la otra, salí, no sabía más dónde estaba parado. Entonces, para decir, bueno, independientemente de todo lo que haga, cuando lo estoy explicando, voy a darle la ruta completa. Esa es una utilidad de la ruta completa. No importa dónde esté, como empiezo desde el directorio raíz, que es content, Drive, My Drive, bla, bla, le doy la ruta completa y es una cadena, entonces va entre comillas, y después lo que voy a hacer, le voy a decir que lo lea y que lo guarde en esta variable que se llama data. Puede ser el nombre que ustedes quieran, y después que cierre el archivo. Entonces lo voy a correr, listo, muy rápido, lo leyó, lo guardó en esta variable y cerró el archivo. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es, primero voy al directorio donde están los archivos, vamos a suponer que no quieren hacerlo de esta forma, me paro en el directorio donde está el archivo, entonces uso change directory, cambiar directorio. Una vez que estoy ahí, le digo abrime el file. Y acá solo le tengo que decir el nombre del archivo, ¿por qué? Porque ya me paré en el directorio donde yo sé que está el archivo. ¿Ventajas de esto? Bueno, no tengo que estar teniendo nombres tan largos, por ejemplo. O queda explícitamente. Si tengo el archivo, lo cambio de directorio, después es solo cambiar esto de acá. Entonces vamos todos a trabajar con un archivo común, pero yo voy pasando mi código a otros amigos o compañeros, y entonces tengo que
Lo hago así porque se puede cambiar esto y después el nombre del archivo es común a todo el mundo, por ejemplo. Y se ejecuta de la misma forma. Lo va a abrir, ¿no? Además que ahora está hecho en dos partes. Me paré en el archivo, abrí el archivo, me paré en el directorio, abrí el archivo y después lo voy a leer. Entonces, fíjense que tenemos que pasarle, ¿no? El nombre siempre como una cadena, eso es importante, ¿tá? Y otra cosa muy importante es que siempre que abrimos el archivo hay que cerrarlo, ¿no? Por eso usamos este fclose, que cierra el archivo. Si lo dejamos abierto podemos correr el riesgo de equivocarnos y dañar ese archivo por algún error o por algún problema. Entonces siempre es muy prolijo abrir el archivo, leerlo y cerrar el archivo. Entonces eso tiene que ser el paso a paso. No me había dado cuenta, hay una pregunta de Omar. Omar. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, tenía una consulta. Tengo una duda con respecto a la variable f. En la variable f estás abriendo el archivo. Después, esa información del archivo lo estás pasando a otra variable llamada data. Entonces, es como un procedimiento que hay que hacer. Primero abrirlo en una variable, descomprimir el archivo y después pasarlo a la variable final donde vas a trabajar, pues. En este caso que sería data, algo así sería. Sí, porque una cosa es abrir y otra cosa es acceder a su contenido. Fíjate que acá estamos abriéndolo y acá estamos haciendo el read. Dale, o sea, el f-read sería un método. Listo, listo. Sí. Listo, gracias. ¿Okay? De nada. Carlos. Sí, mi consulta es que si se puede abrir cualquier tipo de archivo, tiene que ser sí o sí CSV, un Excel, o puedo No. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender a manipular archivos ASCII con ciertos formatos, pero puede ser cualquier archivo desde que sepas, desde que tenga sepas abrirlo, ¿no? Porque abrirlo vas a poder abrir, el tema es leerlo. Si tengo un archivo que no es ASCII, que tiene un formato específico, vamos a poner Word, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo. Word tiene una formatación binario específico. Bueno, si yo no tengo ninguna función que entienda cómo es esa codificación del archivo, no lo voy a poder acceder, voy a ver caracteres raros, ¿no? Entonces no va a tener sentido ese archivo. O sea, acá estamos trabajando con archivos ASCII con diferentes formataciones. Pero sí, cualquier archivo podría ser abierto, solo que después, tal vez la información no la voy a poder acceder. ¿Ok? Guillermo. Sí, hola. Recién logré copiar arrastrando los archivos CSV, los logré copiar a Deida, ¿no? A la carpetita. Pero cuando los copió, no sé, salió un cartel que no entendí bien, que decía como que después de cierto tiempo iban a ser borrados. ¿Puede ser algo Ahí no así? sé cómo son las configuraciones particulares de ustedes. Eso ya no es pregunta de la clase, sino particularidades. Fíjate de googlearlo o de preguntar mañana, que alguno de los chicos te va a ayudar. Bueno. Ok, entonces sigamos un poquito más. Entonces, lo importante es cerrar el archivo. A veces nos olvidamos de cerrar el archivo. Entonces, una forma para abrirlo y que se cierra automáticamente es usar este formato, que es with con abriendo esto en F, entonces crea un bloque, perdón. Fíjense que acá tengo una indentación. Entonces, ¿qué va a pasar? El archivo va a estar abierto en cuanto se esté ejecutando esto. Y cuando se termine de ejecutar de esta forma, al salir del bloque, el archivo va a estar cerrado. Entonces es una forma, una estructura, una manera de decirle a Python para que abra el archivo y lo lea, y si nos olvidamos de cerrarlo, automáticamente cuando estamos saliendo del bloque, porque lo abrí de esta forma, va a ser cerrado. Entonces eso es una forma segura que vamos a utilizar normalmente cuando abramos los archivos para no tener que estar preocupándonos de cerrarlos correctamente. ¿Sí? Entonces acá el archivo queda cerrado automáticamente. ¿Sí? Y ahora lo que estaría bueno es entender cómo es esto de leer un archivo, ¿no? Que estaba relacionado justo con una de las preguntas. Entonces, cuando leemos el archivo de esta forma, este
data, esta variable, ¿sí? La misma variable que usamos acá, la misma variable que usamos acá, o sea, siempre que llamé data, cuando pongo fread, ese data es una cadena que tiene todo lo que está allá. Y eso no es algo muy práctico, ¿no? Porque esos datos los vamos a querer ir accediendo de alguna forma un poco más particular. Entonces la idea es cómo ir accediendo a esos datos. Cuando leemos, además, yo hasta no coloqué nada, pero podemos escribirle acá, especificar cómo estamos leyendo, para qué estamos abriendo ese archivo. Y tenemos tres posibilidades. R, que es read, T, para decirle que es un texto, y W, que es cuando queremos escribir, que viene de write, que lo vamos a ver más adelante, posiblemente en la próxima clase. Entonces, la función open, además de darle el nombre del archivo, le podemos pasar este segundo parámetro, que no es obligatorio, donde le estamos especificando cómo lo estamos abriendo. Y entonces, si abrimos este archivo acá y hacemos, una vez que lo abrimos, print data, ¿qué vamos a ver? Vamos a acceder al archivo como si lo abrimos en Word, en algún programa que abre texto, ¿no? Porque es un texto. Cualquier interfaz que ustedes tengan para abrir texto, ustedes van a acceder al archivo y lo van a acceder como un único bloque, porque es un poco de texto. Sirve, si el archivo no es muy grande, ya le podemos dar una mirada y entender qué tenemos. Pero a veces lo que queremos hacer no es accederlo como un todo, sino que es accederlo línea por línea. Entonces, en ese caso, la estructura, en lugar de llamar aquí, de llamar a la variable, leer toda todo el archivo, podemos empezar a hacer un loop y accederlo línea por línea. Entonces, lo que podemos hacer, el loop, vamos a acceder por cada línea en file, ¿no? Porque el archivo guarda la información de que tiene un final de línea, ¿no? El archivo ASCII tiene una estructura ASCII y sabe cuando la línea termina y va a la línea siguiente, porque si no, no nos mostraría de esta forma en pantalla. Entonces, lo que hacemos es, en lugar de mostrarlo todo, esta cadena ahora la vamos a iterar internamente línea por línea. Entonces le podemos pedir que línea por línea y hacer lo que querramos. Acá coloqué procesar esa línea. Claro que esa celda no está para ejecutar. Entonces, cuando lo hacemos así, vamos a ir pudiendo acceder al archivo línea por línea. ¿Hay preguntas? Martín. Hola. Sí. De momento solo se puede linkear con el Drive de Google. O sea, sería imposible usar Terabox, Megaupload, etc. Colab linkea con Drive. Bien, gracias. Porque usamos Colab. Eso es porque decidimos, como lo explicó ya Fernán antes del intervalo, decidimos usar Colab para que sea más inclusiva este curso. O sea, que todos Es para este tengan curso. acceso. Lo que quieran hacer después por fuera se puede linkear con todo lo que exista sobre la faz de la Tierra, pero acá para el curso, Google Colab y Google Drive. Perfecto. Gracias. Pablo. Sí, ese RT sería como solo lectura o read only, o sea, Sí, es para exacto. evitar Es para- que se modifique el archivo o lo que sea. Claro, si yo quiero asegurarme de que nadie va a escribir ese archivo, lo abro con R porque va a ser solo para acceder a leer. Y si quiero grabar en ese archivo o en la variable asociada a ese archivo, no voy a poder hacerlo, no lo voy a poder modificar. Ok, poquito más vamos a seguir. Entonces ahora que ya sabemos cómo abrir el archivo, ya los tenemos en el Google y todo, podemos empezar a explorarlo. Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a abrir. El archivo acá es como que recapitulé un poco. Importo OS, voy al directorio donde está el archivo, lo voy a abrir con el bloque de with open, así se me cierra automáticamente y no me tengo que preocupar por cerrarlo. Lo voy a poner todo el archivo en esta variable que llamé F.
y después voy a iterar y solo voy a pedir que me muestre las primeras líneas del archivo. Si el archivo tiene 10.000 líneas, no voy a querer que me muestre las 10.000 líneas, entonces esto es útil para ver un poco de qué se trata y explorar de una forma artesanal las primeras líneas. Entonces, cuando lo corro, lo que veo es la primera línea, que normalmente en estos tipos de archivos van a tener la información de qué es cada columna, es lo que llamamos el encabezamiento, y después ya tengo las primeras dos líneas que corresponden a las informaciones que queremos. Este archivo, que son la cantidad de incendios y causas en los parques nacionales, es un archivo que tiene las informaciones del año en que se guarda esa información, el número de incendios totales que sucedió, si el incendio fue por negligencia y cuántos hubo, si el incendio fue intencional o si el incendio fue natural o si tiene una causa desconocida. Entonces, si queremos estudiar un poco cómo, cómo suceden los incendios en parques nacionales, podemos desde el año 1993 hasta ahora podemos explorar este archivo y sacar la información a este archivo, ¿sí? Este archivo no lo dije porque estaba centrado, pero está escrito por acá arriba, que lo saqué de este link que está acá, que es un link que me muestra. Bueno, no importa, es un link que hay un montón de informaciones que es nacional, a nivel nacional. Traté de hacerlo bien nacional por el hecho de que tenemos gente de todos lados. Bueno, entonces, ¿dónde estaba acá? Entonces, con eso ya pude explorar las primeras líneas, entonces puedo tener más una intuición de qué se trata el archivo. Este archivo en particular tiene datos que son numéricos, ¿no? Pero podemos tener todo tipo de variables, podemos tener columnas que sean nombres, columnas que sean booleanos, podemos tener diferentes tipos de información y números tanto enteros como float también. Entonces acá es una tabla que describe un poco más este archivo. A veces las bases de datos vienen con una tabla asociada así donde explica cada variable lo que es. Lo que tiene bueno es que tiene pocas columnas, o sea, poca información, pero hay bases de datos que tienen decenas y decenas de columnas, entonces tener un resumen así siempre es importante y normalmente esos resúmenes están en las páginas, después vayan al link y van a ver que están en las páginas de donde ustedes bajan las bases de datos. Hay muchísimas bases de datos que pueden bajar y jugar. Entonces, yo creo que hoy voy a parar por acá. Ya que lo vimos, podemos ver que claramente, como el nombre lo indica, es un archivo que se llama CSV, que es un archivo que quiere decir que es separado por comas. Entonces, lo que podemos ver es que la separación entre los valores siempre se da por una coma. Entonces, eso tiene un formato muy particular y para los que quieren adelantar, Python tiene un módulo que sabe manipular archivos CSV porque es un formato muy común para las bases de datos y muy común para trabajar con datos, ¿no? Entonces, la idea para la próxima clase va a ser entonces entender un poco más sobre qué el módulo CSV puede nos ofrecer para abrir esos archivos de una forma más eficiente, menos artesanal que la que hicimos acá. Pueden avanzar un poco solo, yo igual voy a pasar sobre todo esto, pero está bueno el ejercicio de leer la clase y de ejecutar antes, la vamos a aprovechar todos más. Después, cómo leemos los archivos de texto y otras posibilidades que son módulos, otros módulos que también nos permiten manipular bases de datos y abrir diferentes tipos de archivos, solo a modo informativo, porque son dos módulos que vamos a ver en profundidad. Después vamos a ver la próxima clase cómo guardamos los archivos y finalmente dos ejercicios donde la idea es hacerlos juntos, como hizo Iván la vez pasada, que nos va a permitir afianzar todos estos conceptos. A partir de ahora no hay casi más nada nuevo, o sea, toda la parte de gerenciamiento, de entender la estructura de Drive y de cómo manipular los archivos en el sentido de los tengo en mi computadora, subirlos al Drive, después podemos ver si los tengo en el Drive, hacer un download y guardarlo en mi computadora, ya lo pasamos. Todo lo que viene con el módulo de OS es importante saberlo. No lo tienen que tener completamente digerido, pero se pueden guardar esa información porque el día que necesiten automatizar o mover archivos o hacer un código un poco más sofisticado, pueden llegar a necesitar esos comandos.
Sé que es mucha información, para muchos puede ser todo muy nuevo. Les recomiendo que repasen el notebook en el sentido, ejecútenlo ustedes, hagan pequeños cambios, jueguen con archivos que ustedes tengan, pueden subirse un archivo cualquiera, lo pueden llamar igual que lo llamé yo, o pueden llamarlo diferente y cambiar el nombre, pásenlo de una carpeta a otra, cámbienle el nombre, bórranlo, porque eso les va a crear cierta familiaridad. ¿Nahuel? Sí, Carla, una consultita. Lo dejé para lo último. Mi consulta puntualmente es esta. Acá estamos haciendo todo lo que sería manipulación de datos y consumir, digamos, información desde archivos, en este caso CSV. En algún momento, porque lo busqué pero no lo encontré en el programa del curso, vamos a consumir datos quizás de alguna base de datos puntualmente, desde un MySQL o algo así, o En el este curso módulo no llega a eso. En este módulo no vamos a abordar eso. Claramente Bien, pero en no, algún porque es un momento tema un de poco todo más el curso. avanzado. Pero cuando entren, imagino que en los próximos 2 módulos van a necesitar acceder o aprender a acceder a bases de datos, más bases de datos. Claro. Aquí tenemos archivos ASCII y lo Ujú. podrían aprender. Igual no es muy complicado, hay un módulo para eso y podés googlear en la documentación. Claro. Con Lo que yo no sé- esto que vimos hoy, ya tienen la base como para poder ir solos, y hasta pueden hacer el tutorial de básico de base de datos, que creo que no Ujú. tendrán problema. Dale, genial. Buenísimo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Karen, en Discord, ¿cómo estamos? Bien, estamos con errores particulares, pero Ok. preguntas generales por ahora no. Ok. Entiendo que cada uno va a tener bueno, su error particular. sí, Entiendo que es un comentaron momento difícil. que les parece un montón la clase, pero bueno, eso, con lo mismo que vos decías, que hay que digerirlo, exacto. Exacto. Acuérdense todos los que les Hay pareció un que, montón la primera clase también. sí, leyendo el notebook y corriendo cada celda, lo van a poder ir entendiendo tranquilos, porque está bien el notebook. Sí, Exacto. de nuevo, consejo para los que son más jóvenes y nunca han interaccionado con carpetas y directorios en sistemas operativos un poco más tipo línea de comando o esas cosas. Piensen que lo que están aprendiendo a hacer es a abrir carpetas y moverse dentro de carpetas, pero de otra forma. O sea, no tienen el mouse, no pueden usar el mouse y tienen que decirle a la computadora, anda para arriba un nivel, entra en esta carpeta, entra en esta otra carpeta, busca tal archivo. O sea, se lo tienen que decir y la única manera que hay es escribirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, no tengan miedo en copiar y pegar código sin entender exactamente bien cómo funciona todo, porque les va a pasar hacia adelante cuando empiecen a trabajar con código más complejos y empiecen a trabajar a importar módulos que hagan cosas súper complejas, que muchas veces ustedes copian y pegan lo que encuentran en un tutorial y anda. Y lo único que tienen que entender es básicamente, le tengo que cambiar ahí el nombre del archivo y listo, y no tengo que entender exactamente cómo se hace todo, mientras que funcione, ok. Obviamente después si ustedes quieren hacer cosas más complejas, bueno, después de probar y copiar y pegar varias cosas como para acceder al archivo en su disco, en otra nube, en Dropbox, en Terabox, en OneDrive, bueno, después de haberlo hecho de distintas maneras, que cada una va a tener su manera, al final les va a caer la ficha de más o menos cómo funciona en cada caso, pero seguro que va a ser sintaxis distinta. Cada módulo, cada manera de interaccionar con distintos sistemas tiene sus tricks, así que tómenlo así, o sea, no se preocupen de más. Y es razonable que vayan en esta semana, se encuentren con las mismas dificultades que tuvieron cuando empezamos, que decía, ay, no sé abrir el notebook en el Colab, y fuimos sobre las clases de consultas, y lo explicaron los ayudantes, y en el Discord, y es normal. Entonces la idea es, como hoy paramos acá, tienen mañana la clase de consulta, y pueden sanar todas esas dudas, jugar con esto,
Una vez que abrimos los archivos, que ya está, conseguimos hacer esto, poner el archivo ahí y abrirlo, después es aplicar, y van a ver en el ejercicio que vamos a hacer, todo lo que ya aprendimos, nada más que con un conjunto de datos más grande. O por ahí vinculando datos de dos conjuntos de datos, pero no más que eso. En el sentido de que para poder avanzar necesitamos pasar ahora esta barrera, que es poder tener datos más mejores, ¿no? Más mejores no, mejores. Datos más reales, datos con los que podemos hacer cosas interesantes y que nos va a permitir entonces esto, nos va a ayudar a estar preparados para poder aprender a usar otros módulos que son muy útiles en lo que es ciencia de datos. Como la palabra lo dice, para ciencia de datos necesitamos tener muchos datos y pasar por esto de tener que abrir los archivos, hay que pasarlo. Me tocó dar lo peor, bueno, lo siento, pero no me odien por eso, revean si no el YouTube de hoy, que eso les va a ayudar, y vayan tratando de hacer el paso a paso y pregunten todas las dudas en el Discord, y mañana tenemos clase de consulta de 6 a 8 y ahí van a poder terminar de resolver sus problemas. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no, podemos ir terminando. Ok, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bárbaro, muchas gracias. Quería hacer una consulta, Carla. Si yo, por ejemplo, quiero escribir un nuevo archivo, o sea, creo un nuevo archivo y yo abro un archivo, no, más bien crear, y ya está el nombre. ¿Hay forma de que se cree un nuevo nombre con un 1 agregado? O que antes de crear el archivo verifique que no esté el nombre. O sea, Hay funciones y hay mecanismos de funciones. seguridad, porque imagínate si borramos datos Claro. importantes que no podemos tener. Borro todos los datos del censo del año pasado, o sea, Exacto, no hay esas cosas. para que No no, lo vamos para que a ver acá porque no es necesario, pero lo pueden googlear y hay esas cosas de seguridad. están esas funciones. Genial, genial, gracias. Alfons. Sí, ¿viste el archivito del slide que mostraste al principio? Con los datos del examen y todo eso. Sí. ¿Esa la subís a contenidos también para bajarla? La subo ahora después de la clase, no quise subirla antes, pero sí, Vale, la subo. genial, genial, muchísimas gracias, che, linda clase. De nada. Subo esta entonces, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el miércoles a 6 de la tarde, más archivos y vamos a hacer unos ejemplos que va a ayudar a terminar de fijar ideas. Gracias, chao. Chao. Chao.